Eh, ¿En qué habíamos quedado en la clase pasada? ¿Ya hemos visto la rutina que evalúa el inventario? Bueno, creo que... ¿Y la subrutina que produce el informe? ¿Nos falta? Inclusive el análisis de resultados. O sea, ok. Bien, entonces tenemos claro que con la subrutina que produce el informe, producimos un renglón para cada política. Por ejemplo, para la 2040 estamos diciendo que el costo total promedio mensual es de 126.61, mientras que el costo promedio por pedir es de 99.26, el costo promedio por tener mercancía 9.25 y el costo promedio por no tener mercancía. Se nos había planteado que lo que quería la gerencia era minimizar el costo total promedio mensual. Entonces creo que hemos quedado con la pregunta, bueno, frente a estos resultados, ¿qué hacemos? A ver, pero para eso, ¿qué nos toca hacer? Porque usted habla de ¿promediar qué? Pues sería correr varias veces la simulación, ¿no? Perdón, no lo entendí bien. ¿Qué decía? Correr varias veces la simulación. Bueno. Es decir, creo que para todos es claro que cada renglón de estos es como si lanzáramos una vez la moneda, ¿no? Entonces, con una sola corrida, pues nosotros no estamos en capacidad de definir qué está pasando. Dado que pues las entradas son estocásticas, pues los resultados son estocásticos. Entonces, como lo mencionan, pues tengo que hacer varias corridas. Ya pues el intervalo de confianza nos definirá cuántas. Y ahora sí, entre todas esas corridas, sacar, como diríamos, el tabló promedio. Es decir, un tabló de estos promedio de todos los que hayamos hecho. Y así tener un intervalo de confianza aceptable que nos permita definir realmente cuál es la mejor política, cuál es la que da entre esas 9, cuál es la que da el costo total promedio mensual más bajito. Porque, por ejemplo, en este caso, si miramos esta columna, la menor creo que es 125, la menor es 126, 122, ¿no? La menor es 2060 según estos resultados. Lo más seguro es que si hacemos otra corrida, ya el menor nos va a dar en otro lado. Es decir, eso va a ser aleatorio. Por eso, con un solo tablón, pues no estamos seguros dónde estamos parados. Entonces nos toca hacer lo que mencionábamos. Profe, una pregunta, ya que estamos hablando de esto, para el taller, para cada valor que toque calcular, ¿toca correr varias veces y sacar intervalo de confianza y hacer estimación? ¿O solo en Solo específico? si el ejercicio lo solicita. O sea, ¿sí dice estime o cómo sería? Sí, o sea, si hay que, pues, a ver, toda corrida, pues le pide que evalúe o estime las medidas de desempeño. Pero, pues, de hecho, pues, no, en ese momento el interés, digámoslo así, no es el aspecto estadístico del resultado de la simulación. De hecho, lo que interesa es que hagan bien la simulación. Ese es el objetivo en este momento del curso, ¿no? Entonces, pero si de pronto algún ejercicio le dicen haga el intervalo de confianza, creo que ninguno está pedido en esos términos, ¿no? O sea, que con qué nivel de confianza está dando esos resultados, ¿no?
Entonces, pues no lo estoy pidiendo. Digamos, más adelante, de hecho, para poderlo hacer un experimento diferente, pues ustedes ya tienen claro que hay que cambiar el string de los números aleatorios, ¿sí? Las semillas. Luego, en ese evento no nos preocupemos por ese punto, digámoslo así. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, precisamente aquí estamos hablando de ese problema de los inventarios y dice, vea, modifique la simulación del inventario para realizar 5 réplicas de cada política, por ejemplo. Eso ya es como pues una inquietud, digamos, que les planteo, ¿no? Digamos, háganlo a ver qué les pasa, ¿no es cierto? Inclusive les sirve para aprender a correr diferentes semillas, diferentes strings de números aleatorios. Analice los resultados y entonces ahí sí viene la pregunta, ¿qué política de inventario es la mejor? Y precisamente está aquí el interrogante, ¿está seguro? Pues usted ya entiende por qué es el interrogante, porque habrá que definir pues con qué intervalo de confianza pues estoy dando esa afirmación. Pero bueno, eso no, como digo, no es el objetivo en este momento, pero si alguien quiere hacer esto, pues bienvenido. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes tienen un generador de números aleatorios, que es el que están utilizando, que lo suministró el señor Kelton. Digo el señor Lowe porque es el autor final del libro. Cuando eso viene desde Kelton y Lowe, desde la primera edición. Solo en la quinta fue que se separaron, armaron sociedad aparte, ¿no? Entonces, bueno, y en ese código que ustedes tienen, pues entonces provee 3 funciones. La primera que le dice, para obtener el siguiente generador de números aleatorios, pues tiene que ejecutar esta proposición, que es lo que hemos hecho, ¿no? Haga U igual a LC gran de ese string, en la que uno le provee el string. Por eso ustedes han visto que le decimos string 1, pero si lo cambiamos al 2, pues arrancamos de otro lugar. Más adelante, cuando estudiamos números aleatorios, pues vamos a entender de qué estamos hablando. Bueno, para establecer la semilla para el string a un valor deseado ZZ, o sea, para que uno diga arranque desde tal valor, entonces uno ejecuta esta proposición. Y la tercera situación es para conseguir, digamos, el entero que se acabó de utilizar, digámoslo así, en la secuencia que está siendo generada para ese string. Entonces lo lleva a la variable zget y en esa zget, si ejecuta esta proposición, le va a decir, digamos, en qué número entero va, digamos, que es el que le permite generar los números aleatorios en ese momento. Entonces, ahí tienen el código, es decir, son los define, y las semillas, aquí hay 100 semillas. Luego, si uno dice, por ejemplo, la 2, entonces está usando de semilla este número, el 19, no sé qué, todas cantidad de dígitos, ¿no? Y digamos, ese código, pues yo ni me he puesto, no me he preocupado, digamos, de entender todas las maromas que hace para producir los números aleatorios, ¿no? De pronto, pues si uno le interesa el código que está ahí, que eso, como vamos a ver, tiene que ver con hardware, es decir, con teoría de números. Luego esto es un tema prácticamente de los matemáticos. Como cuando veamos números aleatorios, por ejemplo, hay un matemático que es profesor, creo que es de una universidad canadiense, no me acuerdo si es McGill University, en la que él se dedica solo a los números aleatorios, es uno de sus temas, ¿no? Y aquí están pues las funciones que hemos mencionado. Luego, es decir, es el que estamos utilizando. Cuando veamos el tema de los números aleatorios, pues vamos a entender que dependiendo de la aplicación que tengamos que hacer, pues asimismo nos preocupamos del generador que vayamos a utilizar. Entre más, mucho más exigentes los resultados de la simulación, pues más tenemos que ponerle cuidado al generador de números aleatorios. Ese es el primer punto
para hacer una buena simulación. Sin embargo, pues hacer una buena simulación implica muchas cosas, no solo tener un generador de números aleatorios bueno, sino además generar bien las variables aleatorias. O sea, viene ese otro tema, hacer bien el código del programa que simule y así sucesivamente, hacer la experimentación apropiada, evaluar los resultados como conviene. Luego el camino, pues es bastante amplio, ¿no? Y aquí tenemos libros que más o menos, pues cualquier libro habla que hable de simulación, pues va a tocar los temas que hemos cubierto aquí. De todos modos, las presentaciones están basadas en el libro de Kelton. Está el señor Vance, que también tiene, digamos, un libro muy similar. Este de Stewart Robinson dice la práctica del desarrollo del modelo y su uso. Este también es un buen libro, sobre todo en la conceptualización del modelo de simulación. Es decir, él se ha concentrado mucho en el tema de conceptualizar un modelo. Decíamos que Pitt es el que ve el mundo, digamos, por etapas, y entonces él vaya como en la quinta etapa. Habría que, pues si uno está interesado en desarrollar ya un software o un modelo siguiendo ese enfoque, pues le tocaría entender en qué consisten esas etapas. Por lo menos aquí creo que vimos el diagrama de flujo del programa principal, pero para 3 etapas, ¿no? Bueno, no sé si hay otras preguntas en este tema. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces yo creo que, como lo hemos visto, o lo hemos entendido ahí por encima, digamos, para poder avanzar y poder hacer simulaciones, porque lo que me interesa en última es poder imitar el mundo, como dábamos la definición de simulación así, la más sencilla. Entonces hay sistemas pues bastante complejos. Y en el enfoque, digamos, por simulación por eventos discretos, pues necesitamos, una de las cosas que necesitamos es poder manejar de manera más eficiente, por ejemplo, la lista de eventos o las colas. Y pues las colas, hasta ahora hemos estudiado un problema de una sola cola y un solo servidor, que pues es muy sencilla de manejar tal como lo hemos hecho, pero imagínense en un modelo de simulación ya más complejo donde hay muchas colas, entonces tenemos que mejorar las herramientas. Entonces, en la medida que queremos hacer modelos más complejos, las herramientas tienen que mejorar. Por eso vamos a pasar a este tema que es saber un lenguaje que no es un paquete de simulación. Es decir, este software que llama aquí SimLib no es una arena, un ProModel, decir, un Flexim. No, estamos lejos todavía. Pero es como para darles una idea de qué hay dentro del software, qué hay en esa caja negra que nos venden, ¿no es cierto? En el Oye, en lo que sea. Entonces, por eso vamos a estudiar temas como entender cuáles son las bases del SimLib, no es que yo vaya aquí a profundizar en las variables aleatorias, porque pues no es el tema de este curso, pero ir entendiendo más cómo se generan las variables aleatorias, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Cuáles son esos enfoques generales para generar esas variables aleatorias? Como hemos dicho, es el método de la función inversa, de composición, de convolución, de rechazo-aceptación, del uso de propiedades especiales. Es decir, casi que cuando uno dice el uso de propiedades especiales, tendría que recurrir a muchos temas de la estadística para poder generar, digamos, algunas variables aleatorias que de pronto las quiere uno inclusive correlacionadas. Y vamos a manejar en esta presentación el modelo de MM1, haciendo uso, digamos, del sistema SimLib. Eso es la intención de esta presentación.
Entonces, todo esto está tomado del libro de Kelton, de Lowe, digamos. Realmente debo cambiar aquí a que sea Lowe, como para irlo dejando con la última versión. Y entonces tenemos el problema que hemos trabajado siempre para empezar, que es una sola cola y un solo servidor. Entonces, tenemos los clientes que llegan, se unen a la cola porque asumimos que es política FIFO. Aquí está el que estamos atendiendo y una vez lo terminemos de atender, pues sale del sistema de servicio. Entonces, lo que debemos observar cuando estemos considerando el ejemplo es cómo aquí el manejo de las listas circulares doblemente encadenadas le va a ayudar mucho a desarrollar el modelo, a hacerlo más eficiente. Hasta el día de hoy, nosotros hemos manejado almacenamiento secuencial en el computador. Por ejemplo, en el caso de los dos casos que hemos estudiado, en el modelo de MM1, teníamos una lista de eventos de 3 celdas. Luego pasamos al modelo de los inventarios y manejamos 5 celdas. En el caso del modelo de MM1 ya teníamos que manejar la cola y decíamos que esa cola era de tamaño 100, o sea que este N era 100. Aquí está el primer registro, que es la cabeza, digamos, de esa lista secuencial. Entonces, cada vez que necesitamos saber quién está de primeras en la fila, pues vamos a la celda número 1, porque ahí está el primer cliente en la cola. Entonces decíamos que ese arreglo era de tamaño 100. Pero si no cabe en 100, sino que es más, nos tocaba ampliar este tamaño, hacerlo más grande, o sea, el N más grande. Entonces, pues cuando nos vemos frente a esa necesidad, toca suspender la corrida y hacer la corrección del caso. Pero si nos pasamos a listas circulares, no vamos a tener ese problema, o sea, listas encadenadas. Entonces, en lo que es yo sé que la mayoría de ustedes estudian sistemas, pues esto casi que es como un recorderis, diría yo, porque pues son buenos manejadores de estructuras de datos. Entonces, digamos, cuando yo manejo una lista sencillamente encadenada, pues tengo el primer registro, es la cabeza, y ese registro pues tendrán sus atributos de acuerdo a lo que estemos manejando, si es la cola o si es la lista de los eventos, y apuntará, digamos, al segundo registro, y este apuntará al tercero y así sucesivamente hasta que llegue al final, y eso sería una lista sencillamente encadenada. Pero para sacarle más jugo vamos complicándola y tenemos la lista circular sencillamente encadenada. Entonces, en este caso yo tengo el apuntador al primer registro. Este es el primer registro. Aquí tendré sus atributos. Y este registro tendrá dos, bueno, en este caso tiene uno solo. Ese apuntador apunta al segundo. Este que es el segundo apunta al tercero y así sucesivamente hasta que el último entonces apunta nuevamente al primero. Entonces esto es una lista circular sencillamente encadenada. Pues cuando uno hace programas donde no le proveen todo eso, pues uno tiene que preocuparse de todos esos enlaces. Cuando ya sabemos Java, pues sabemos que hay estructuras que hacen eso automáticamente, ¿no? Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de eso. Entonces, pasamos al otro tema que es las listas circulares doblemente encadenadas. Entonces, fíjense que en este caso, ahora sí el registro tiene dos apuntadores. Entonces, digamos, aquí está el primer registro de la lista, apunta al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente hasta llegar al último. Y el último apunta al primero, como lo vimos en el caso anterior. Ahora, en lugar de apuntar al segundo, podemos apuntar desde la cabeza al último. O sea, nos vamos de directo al último. Y del último al penúltimo y así sucesivamente vamos subiendo hasta que llego otra vez al primero. O sea, hago el recorrido desde la cola hacia la cabeza. Luego tengo la oportunidad de manejarlo desde la cabeza hacia la cola y desde la cola hacia la cabeza. Entonces eso sí ya depende
que me convenga, ¿no? Bueno. Luego, digámoslo, si estamos diciendo que queremos hacer sistemas más complejos, pues no es que vayamos a hacer lo último, sino hacer ejercicios un poquito más complejos de programar. Entonces, porque precisamente los sistemas complejos pues requieren modelos complejos. Luego eso nos crea la dificultad, digamos, para hacer su código desde el principio en un lenguaje de propósito general, o sea, que nos pongamos a hacer eso en C, en Java, es decir, desde, como dicen, desde cero. Entonces nos toca ver todo el código que implique. Pero cuando ya estamos con las listas circulares doblemente encadenadas y tenemos esas subrutinas, pues ya se nos va a facilitar mucho la programación y podemos hacer entonces modelos pues más complejos. Entonces vamos a desarrollar simulaciones utilizando ese paquete SimLi, que como vuelvo y digo, es una herramienta de simulación rudimentaria que provee funciones para varias tareas de simulación también rutinarias, pero que no es un paquete como Arena, como ProModel, como Flexin, o sea, todos los que hay del enfoque por eventos. Entonces, ¿qué hace el SimLi? Pues el SimLi tiene una serie de capacidades para un registro en la lista. Sálgase de la cola, entonces lo voy a remover. ¿A cuál? Al primero, ¿no es cierto? Procesar la lista de los eventos. Entonces, por ejemplo, la lista de los eventos, como vamos a observar, pues va a estar siempre ordenada por el atributo del tiempo. Y entonces ahora el evento siguiente es el primero. Es decir, ahí está primera siempre. Ya no me toca ponerme a buscar, digamos, en una lista de eventos bastante amplia. Oiga, ¿dónde está el próximo evento? Entonces, creo que eso les da una intuición de que voy a tener un manejo mucho más rápido para saber cuál es el evento siguiente, porque siempre será el primero. Ahora, el problema es cuando alimento esa lista, o sea, creo nuevos eventos, que lo tengo que incorporar a la lista de los eventos en el sitio que le corresponda, en el orden ascendente del atributo del tiempo. Entonces, esa rutina sí es un poco más pesada, ¿no? Porque uno no sabe en qué sitio va a quedar. Entonces, es decir, pues acá habrá una rutina, pero eso es un tema que, por ejemplo, ustedes que saben estructuras de árbol y todo ese tipo de cosas, pues podrían tener un manejo que sea más rápido para decir dónde es el sitio que le toca a ese evento para que la lista siempre esté ordenada y para que el evento que creamos, el nuevo evento, quede en el sitio que le corresponda en orden ascendente del atributo del tiempo. Pero nosotros en este curso pues manejaremos listas circulares, con eso nos defendemos. Tenemos que estar en capacidad de tabular los acumuladores estadísticos, bien sea del tipo promedios para poder evaluar promedios en el tiempo o promedios de tipo estadístico. Capacidad para generar números aleatorios, porque pues sin números aleatorios, pues nosotros no estaríamos en capacidad de hacer una simulación. Capacidad para generar valores de variables de algunas distribuciones de probabilidad. No las vamos a tener todas. Realmente creo que aquí no vamos a tener sino 3. Pero ustedes se pueden imaginar que un software de simulación debe tener todo lo que ustedes conocen de la estadística y ser capaz de generar cualquier variable aleatoria que se les aparezca. Entonces, pero esto les va dando una idea precisamente de lo que queremos. Tiene que suministrar una salida estándar, digamos, en la cual, cuando veamos ProModel, ustedes se van a dar cuenta que siempre la salida es estándar, las estadísticas. Entonces, no es que se va a poner uno a diseñar el formato de la salida, ¿no? Luego, SimLi no es un lenguaje de simulación real, como lo hemos mencionado. Es incompleto, es ineficiente, pero ilustra que es un software de simulación real y cómo trabaja.
Entonces, es decir, aquí podemos resaltar las ventajas de usar listas encadenadas para el almacenamiento de esas listas. Por ejemplo, el tiempo de procesamiento de determinado tipo de listas se puede reducir significativamente. Por ejemplo, sacar el siguiente de la cola, cuando uno lo quita, hemos dicho en el ejemplo anterior que nos tocaba preocuparnos de coger cada cliente y avanzarlo una posición en la cola. Aquí no, quitamos el primero y cambiamos el apuntador al que estaba de segundas, y eso es mucho más rápido que ponernos a mover 100 clientes en la cola, ¿no? Entonces, luego se va a reducir el tiempo de procesamiento de esa lista, por ejemplo. Vamos a tener un manejo eficiente de la lista de los eventos. Como le digo, siempre el evento siguiente será el primer registro de la lista, porque cada vez que ocurra un evento, que programe un evento para esa lista, pues lo voy a incorporar de tal manera que se garantice que queda en orden ascendente el atributo del tiempo. Voy a tener un mejor manejo de la memoria, porque pues ya voy a utilizar la que realmente necesito, y además porque puedo, en el ejemplo que vamos a considerar del Zenly, pues vamos a tener muchas listas coexistiendo en la memoria de la computadora, de tal manera que con un computador de cierta memoria, como podría ser un computador, digamos, un portátil, con eso podemos hacer muchas simulaciones como lo ven hoy en día. Digamos, porque ahí ya hablamos de 4 gigas, es decir, todos tamaños de memoria que antiguamente uno no tenía. Es decir, no sé si alguna vez les mencionaba que la 360, que era un computador bien grande, solo tenía 128K de memoria, ni siquiera 1 giga. Entonces, sin embargo, uno hacía simulaciones con eso, y con eso trabajaba, por ejemplo, el GPSS, y hacían buenas simulaciones, ¿no? Como dicen, porque la memoria siempre será un recurso limitado. Por más memoria que usted tenga, usted cada vez quiere hacer cosas más complejas. Entonces, el almacenamiento encadenado pues nos suministra un marco general que permite almacenar y manipular muchas listas simultáneamente con facilidad, permitiendo que registros en diferentes listas puedan procesarse de diferentes formas. El alma, digamos, del Zenly, el corazón, pues es una colección de listas doblemente encadenadas. Luego, esas listas usan memoria dinámica. Eso significa que el espacio asignado, como nuevos registros son archivados, o sea, se asigna nuevo espacio cada vez que necesitamos incorporar un nuevo registro. Y si vamos a liberar un registro, a quitarlo, pues ese espacio se libera precisamente cuando nuevos registros son removidos de esas listas. El software está diseñado para que maneje 25 listas simultáneas. Y los registros de las listas pueden tener un máximo de 10 atributos. Los datos que van a ser almacenados en los atributos son de tipo real, o sea, float. Como utiliza una asignación dinámica, entonces el número total de registros en toda la lista está limitado únicamente por el hardware, por el computador que usted cuente. La lista 20, como tenemos 25 listas, la lista 25 la vamos a reservar desde este momento. Y esa va a ser siempre la lista de los eventos. Luego, un registro típico de la lista de los eventos. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos, como lo estábamos diciendo. Todas las listas tienen 10 atributos. Pero si nos referimos a un registro que va a formar parte o forma parte de la lista de eventos, o sea, la lista 25, el primer atributo, o sea, la celda 1, será el tiempo del evento. O sea, cuándo va a ocurrir ese evento en el futuro. Y el segundo atributo es el tipo de evento. Luego, estos dos atributos, pues de hecho, son obligatorios, como lo veíamos inclusive en las listas secuenciales, que el timing llegaba y decía, oiga, ¿qué tipo de evento es? De acuerdo a la celda donde estuviera, y el tiempo estaba en la celda, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí lo tenemos en los atributos 1 y 2. Ahora, como los registros son de 10 y aquí tenemos libres el tercero hasta el décimo, pues eso nos sirve para cosas que tengamos que hacer en nuestro simulador del problema que estemos contemplando. Pues si no lo necesitamos, no lo usamos, pero es posible que lo necesitemos y nos haga más fácil, como dicen, la simulación, tener atributos con el evento. ¿Sí? Nosotros hasta el momento, por ejemplo, en el caso del MM1, pues solo nos interesa el tiempo de llegada. Pero aquí, como lo vamos a ver en los ejemplos, nos interesa, digamos, otros atributos, como por ejemplo, qué tipo de cliente es el que estamos manejando. Luego, eso depende ya de toda la lógica del modelo, ¿no? Luego, se mantiene almacenado en orden ascendente el tiempo del evento. O sea que, de acuerdo a este atributo, los registros en una lista circular doblemente encadenada están clasificados por ese atributo. El usuario pues, debe incorporar el include SYNLIB.h para, digamos, las declaraciones que vaya a definir y las definiciones que se requieran. Este include SYNLIB.h a la vez incluye al SYNLIB defs de definiciones. O sea, desde el punto de vista del SYNLIB. Todo el código está en el capítulo segundo, al final del capítulo segundo del libro texto. Luego uno lo puede, además en el portal del libro se lo facilitan, ¿no? O sea, ahí en el libro digo como para leerlo, a ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? Si alguien está interesado. Nosotros lo que queremos entender es, oiga, ¿qué hace determinada rutina de ese paquete o función? Luego, por eso, lo que vamos a hacer en esta primera parte es entender el SYNLIB. Entonces, el SYNLIB tiene unas variables y constantes en primer lugar, y es el hecho que tiene una variable que nos dice qué hora es del sistema que estamos simulando, el reloj de la simulación. Hay otra variable que es el next event type, que es el tipo del evento siguiente que vaya a ocurrir en un momento dado, ¿no? Luego, estas dos variables nos las actualiza el timing, que es la rutina encargada de investigar la lista de eventos, a ver cuál es el evento siguiente. Y tenemos un arreglo, un vector de 10 posiciones que se llama transfer, que es donde nos comunicamos con las 25 listas cada vez que deseemos armar un registro para incorporarlo a cualquiera de las 25 listas. Yo primero lo armo en transfer, en ese vector. Y una vez lo tenga armado, le digo, oiga, forme parte, por decir algo, de la lista 25, y entonces yo le diré, pues él ya sabe que si es de la lista 25, lo va a organizar por el atributo del tiempo. Todo eso lo vamos entendiendo poco a poco. Pero siempre que desee yo archivar un registro en cualquiera de las 25 listas, lo tengo que armar siempre en el vector transfer, antes de decirle archívelo. Viceversa, cuando yo quiero quitar un registro de cualquiera de las 25 listas, pues tomo la información que esté en el registro que quiero remover y la copio en transfer. Luego ahí en transfer tengo la información que tiene el registro para que yo la utilice para los fines que persiga el modelo, ¿no? Este máximo número de atributos, como las listas tienen 10 registros, 10 atributos, entonces por eso si yo no digo nada, el software le define eso como 10. Pero si ustedes esas listas no van a contener, sino por decir algo, 3 atributos, sería el número máximo de atributos que van a manejar. Entonces yo le digo que el número máximo de atributos, por ejemplo, es 4. Ustedes me dirán, ¿por qué no 3? Entonces, el mismo logo propone que nunca lo coloquen. Aquí está el comentario. No se debe fijar menor de 4. Entonces, debido a la forma que, como trabaja SYNLIB, de pronto tiene que ver con el registro 0, ¿no? Bueno, sí, porque nosotros nunca usamos el registro 0, ¿no?
Entonces, si tiene 3 atributos, pues tiene que decir que va a contar con 4. Bueno, entonces, continuando con las variables y constantes que forman el paquete, una es este vector, pues sería un vector que se llama el tamaño de la lista, o sea, de una lista específica. Luego esta list será un número entre 1 y 25. Pero eso está en este vector que se llama list size, que tiene un tamaño de 25 celdas. Por ejemplo, en este gráfico se está ilustrando que la lista número 1 tiene 5 registros. Ese es su tamaño. Que la lista número 2 tiene 2 registros. Y así sucesivamente. Que la lista 25 tiene 7 registros en este momento. Y eso es dinámico. Todos esos números pues van cambiando. Van cambiando a través del tiempo en la medida que tengamos nuevos registros en cada una de esas listas. Pero eso lo actualiza automáticamente, por ejemplo, que yo, digamos que esta lista 1 va a repetir una cola y yo incorporo un nuevo cliente a esa cola, entonces va por 6. Entonces, eso lo hace automáticamente el software. Yo ya no me preocupo de ese negocio. Bien, así como está el que nos da el tamaño, hay otra que nos da por qué atributo se va a clasificar esa lista dentro de los 10 atributos que puede contener. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que la lista número 1 va a estar ordenada por el atributo 2. ¿Qué es el atributo 2? De pronto, ¿qué tipo de cliente? De pronto, por ejemplo, para no manejar la política FIFO. Entonces yo puedo ordenar esa cola por el atributo 2, que es el tipo de cliente, la prioridad que tenga ese cliente. Aquí digo que la lista 2 lo voy a clasificar por el atributo 3 y así sucesivamente. Esta no la voy a clasificar por ningún atributo. La 4 la voy a clasificar por el atributo 1 y así sucesivamente hasta que finalmente estoy en la lista 25 en la cual le he colocado el 1 porque ese es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, voy a ordenar eso, la lista 25 por el tiempo. Luego, esto tiene que estar en la definición. En el programa que inicialice el paquete de Lee, ya debe estar este 1 para que los registros queden en orden ascendente del atributo el tiempo. Tengo estas variables, como lo hemos mencionado, simbólicas. O sea, coloque ese registro que yo armé en Transfer de primeras en esa lista que yo le diga, o de últimas, o en orden ascendente, o en orden descendente. Son constantes, como le digo, simbólicas, pues para decirle hágalos. Creo que eso está de acuerdo a que esto es 1, esto es 2, es 3 y 4. Pero para no acordarme que el 1 es primero, pues es mejor usar esas palabras simbólicas, ¿no? Constantes simbólicas que me permiten realmente saber qué es lo que quiero hacer. Luego tengo 3 variables que son, digamos, list event, que es 25. ¿Sí? Es la lista de los eventos. Entonces, en lugar de, como dicen, de ponerme a pensar, oiga, ¿cuál es la lista 25? No. Yo le digo list event y él ya sabe que es la 25. El event type es el tiempo del evento. Y el event type es el tipo de evento. Luego son constantes simbólicas para el número de la lista de los eventos, el número del atributo del tiempo del evento y el número del atributo del tipo del evento. Bueno. Luego empezamos a discutir, son como 20 funciones, si no estoy mal, o 18, que les vamos a estudiar en este momento. No en el sentido de poner a estudiar el código, porque pues ese código está ahí, como digo, en el portal de Lowe, donde está el libro texto, y supongo que ustedes inclusive ya lo deben tener en su computador, o en el mismo libro texto está al final del capítulo segundo, digamos, los códigos. Entonces nos interesa saber, oiga, ¿qué es lo que hace la rutina de init sin lib? Entonces, fíjese que esta rutina es como si quisiéramos
inicializar el simulador. Luego quisiéramos hacer 4 tareas, que es lo que aprendimos, ¿no? Colocar el reloj en 0, inicializar el estado del sistema, inicializar los acumuladores estadísticos, programar los primeros eventos. Pero como lo que estamos haciendo es un paquete que le sirva no a ese problema, sino a muchas simulaciones, entonces de las 4 tareas hay unas que no las puedo hacer. Bueno, entonces vamos a ver en ese marco cuáles sí debo hacer. Entonces, por ejemplo, de hecho, yo tengo que preparar las listas que voy a usar. O sea, definirles la capacidad de guardar esas listas que voy a manejar, que pueden ser máximo 25. Tengo que inicializar pues todos los apuntadores, como el predecesor y el sucesor del posible registro, ¿no? Cuando yo inicializo la lista, pues no tiene registros. O sea que todos apuntan a, digamos, a sí mismo, digámoslo así. Porque no hay un registro, está apuntando solo al registro que representa la cabeza de la lista. Tengo que establecer el reloj de la simulación en 0, que es la primera de las 4 tareas. Eso sí lo puedo hacer porque eso es válido para cualquier problema que esté resolviendo. Que el 0 represente las 9 de la mañana y en otro caso el 1 de noviembre, eso ya es problema de nosotros, de los que hacen el programa, del analista. Tengo que establecer list run en la lista 25, event list, que lo voy a clasificar por el event type, o sea, 1. O sea, eso queda de una vez definido, que los registros de esa lista va a estar ordenados ascendentemente. Bueno, fíjense que todavía no sé qué es ascendente, pero sí sé que va a estar ordenado por el atributo del tiempo. Aquí mismo defino que el número máximo de atributos de las listas es 10, o sea, uso todos los registros. En mi programa principal yo puedo quitar que no sea 10, sino un número inferior a 10, ¿no? Superior a 4. Puedo inicializar todos los acumuladores estadísticos que me provee el SYNLIB. ¿Y cuántos me provee? Me provee 20 para la sumatoria de los DSUI. O sea, acumuladores que me permitan llevar, es decir, acumulados de demoras, digámoslo así, en ese contexto. Y tengo 20 que me permiten llevar la integral de QTT, o sea, que me permiten acumular rectángulos de algún concepto que me va a permitir evaluar una medida de desempeño promedio en el tiempo. Luego, fíjense que ya tengo 20 y 20 contadores. Ahora empiezo con la función que me permite archivar un registro en la lista, en una lista. Entonces ese se llama list file. O sea, cuando yo invoco list file, le voy a decir, oiga, haga con esta opción, en esta lista, pues lo que yo le especifique en la opción. Entonces, como si voy a archivar el registro en la lista, ya saben que primero lo armo en Trapper. Y si lo voy a remover, lo voy a dejar en Trapper. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si yo digo 1, quiere decir first, pero no me va a poner a decir 1, sino first. Luego archiva el registro al comienzo de la lista que yo le especifique aquí, en list. Last, archiva el registro de últimas, política FIFO, por ejemplo. En orden ascendente. Entonces, fíjense, aquí es donde le digo, en la subrutina que inicializaba el software, le había dicho que la lista 25 iba a ser ordenada por el atributo del tiempo. Aquí le digo que en el otro vector, en runs list, en la celda 25, le digo, oiga, póngamelos en orden ascendente de ese atributo que es el tiempo. Luego, ahora sí, esa pareja de información me permite coger cada registro que va a formar parte de la lista 25 que quede en orden ascendente del atributo del tiempo cuando voy a crear un nuevo evento. Y si quiero manejar política LIFO, entonces le diré, oiga, coja ese registro y póngalo en orden decreciente, ¿sí?
pues por el atributo que corresponda. Entonces archiva el registro en orden descendente del atributo que yo le especifique en el vector de clasificación. Digamos que también lo establece el usuario en el programa principal. Luego ya, digámoslo así, entendimos cómo usar el list file, archivar un registro en una lista. Ahora tengo que hacer la operación opuesta, que es quitar un registro de alguna lista, de cualquiera. Entonces le digo list remove, según esta opción, en esta lista. ¿Y cuáles son las opciones? Pues aquí no va a tener las 4 que estoy mencionando, solo tengo 2. ¿Puedo quitar el primero? ¿Puedo quitar el último? Porque si yo le digo quítelo en orden ascendente, pues él no sabe qué le estoy diciendo. De hecho, ¿cuál es el registro que tiene que mover o en orden descendente? Solo tengo el primero o el último. Viene la rutina de temporización, la timing, que nosotros ya la entendemos qué es lo que hace, pero que aquí como va a manejar listas circulares doblemente encadenadas, esas tareas que ya sabemos qué es lo que hacen, pues aquí es más sencilla. Coge el primer registro de la lista, remueve el primer registro de la lista de los eventos, porque ese registro es el evento siguiente. Fácil. Y en ese registro que lo pone, timing lo pone en transfer 1 voy a encontrar qué tipo de, el tiempo del evento. O sea, a ese valor actualiza el reloj, o sea, el simulation time. Y el tipo de evento es lo que está en transfer 2. Entonces, yo lo tomo, o la misma rutina, pues me lo va a llevar a las palabras reservadas, que son el reloj y el tipo de evento siguiente. Pero si recuerden que la lista de los eventos puede tener más de 2 atributos. Luego, de todos modos, cuando yo haga el timing, inmediatamente él me pone el contenido de ese registro, me lo coloca en transfer. Luego, si yo tengo, además de los atributos, tiempo del evento y tipo del evento, tengo otros atributos, pues yo tengo que saberlos manejar, dado que ya dispongo de ellos en transfer. Transfer 3, transfer 4, etc. Luego, este timing avanza el reloj al evento siguiente, simulation time, o sea, actualiza esta variable, que es el transfer 1. Y establece el tipo del evento siguiente, que es el transfer 2. Aquí lo dice, si los atributos posteriores al 1 y al 2 se utilizan, sus valores son copiados en los correspondientes espacios en el arreglo transfer. Luego es mi responsabilidad hacer uso de ellos de acuerdo a lo que corresponde, a la lógica, ¿no? Entonces, como la ruta, es decir, aquí la timing no hace todo lo que hacía la anterior, ¿no? Digamos, bueno, sí, empecé a la lista de eventos, pero allá teníamos que hacer una celda fija para decir dónde quedaba el evento siguiente del tipo que estuviéramos programando. Aquí, ¿qué hacemos? Entonces tengo una rutina que archiva lo que está en transfer, porque yo la tengo que armar en transfer, y decirle, coja lo que está en transfer y llévelo a la lista de los eventos de acuerdo a que eso ocurra en este tiempo, que lo tengo que programar en el futuro, y es un evento de este tipo. Esto es obligatorio. Son los atributos 1 y 2, digamos, de la lista de eventos. Todo eso lo tengo que armar. Ahora, si usted necesita el atributo 3, 4, 5 hasta el 10º, pues usted lo tiene que armar antes de invocar esta rutina. Lo arma en transfer y cuando haga esta invocación le da estos 2 atributos y entonces él ensambla todo en transfer y ahí sí incorpora ese registro que armó en la lista 25 en orden ascendente del atributo del tiempo. En el sitio que le corresponda, ¿no? En orden ascendente. Ahora tengo otra rutina que es, recuerda que en el problema MM1 planteábamos la situación de que no queríamos que llegaran más clientes, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Entonces, esta rutina sirve para eso. Oiga, cancéleme el evento llegada, que está en la lista 25.
Entonces, si yo cancelo ese evento, pues no van a llegar más clientes, porque como la filosofía del programa es, si llega un cliente, programo la llegada al siguiente. Pero si yo cancelo la próxima llegada, pues no va a llegar nadie más. ¿Sí? Entonces, esta rutina solo cancela el primer evento de este tipo en la lista 25. Si por la lógica del simulador hay más de uno, ya es mi problema tener que garantizar que no quede ninguno. Pues sí, eso es el propósito, ¿no? Todo depende como dicen, de qué estamos hablando. Bien, y vienen, decíamos en un comienzo que estoy en capacidad de manejar 20 contadores para que me permitan evaluar estimados de promedios en el tiempo, de promedios estadísticos. Esa es la función que se llama SAMPES. Entonces, la función SAMPES necesita dos atributos, el valor y la variable. Y como esta variable será un número entre 1 y 20, ¿no? Por eso dice, puede mantener hasta 20 registros separados en variables de tipo SAMPES. ¿Y qué puedo hacer? 3 funciones. Por ejemplo, graba un valor ya desplazado en este atributo valor en la variable SAMPES. Entonces yo le digo SAMPES con este valor en esta variable. Entonces, por ejemplo, yo digo SAMPES 1, por ejemplo, 15.8, que es una demora de algún cliente, y lo voy a guardar en la variable que me hace acumuladores de demoras, que la he llamado la variable 1, donde voy a guardar, por decir algo, las demoras en las colas, en una cola. Porque yo tengo varias, tendré que tener varios SAMPES. Una para la cola 1 y otro para la cola 2 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si yo quiero borrar las estadísticas, no la simulación. O sea, ¿para qué? Para hacer lo que decíamos en algún momento del calentamiento del modelo. Entonces yo digo, oiga, ese modelo que yo lo quiero hacer de 11 a 12, lo inicié a las 9, entonces cuando sean las 11, borro las estadísticas porque quiero quitar el estado transitorio. Entonces yo le digo SAMPES 0.0, que es el valor en la lista, y 0, como la lista 0 no existe, está diciendo es para todas las 20 acumuladores, póngalos en 0. O sea, los inicializa. Entonces, cuando yo en la rutina que inicializa el paquete SYNLI, él va a tener esta proposición también, porque también tiene que inicializar los 20 acumuladores en 0. Entonces, aquí normalmente se realiza al iniciar la simulación, pero puede hacerse en cualquier momento durante la simulación. Luego, cuando ya termine la simulación, o sea, ya en la rutina report, digámoslo así, pues va a entregar los resultados. Entonces, ¿cómo entrego los resultados de los acumuladores estadísticos? Entonces, invoco a la rutina SAMPES con un valor de 0 menos la variable. No importa el valor, pero este menos es importante. Si usted no le pone el signo menos, quiere decir que usted lo que quiere es hacer una actualización. Pero si está el signo menos, está diciéndole, produzca el informe. ¿Y dónde entrega el informe? Pues lo entrega en transfer. Luego en el transfer 1, produce la media de los valores de la variable observada. En transfer 2, produce el número, o sea, el tamaño de la muestra. ¿Cuántos valores observó? En el transfer 3, ¿cuál fue el valor más alto? ¿Cuál fue, por ejemplo, la demora más grande que se presentó durante la simulación? ¿Cuál fue el valor mínimo? Si hay calentamiento del modelo, de hecho el valor mínimo puede ser diferente de 0. Pero si usted está desde que inició la simulación, pues de hecho el valor mínimo será 0, ¿no? Bueno. Entonces, todo eso queda en transfer en ese orden de los atributos. Luego, en forma similar, está el times. Porque ¿qué hace times? En lugar de hacer promedios
estadísticos, ahora hacemos promedios en el tiempo, 20, si es que uso los 20. O sea, tengo 20, pero yo uso los que necesite. Entonces, como ustedes ya saben, la integral de QTT es una suma de rectángulos. Luego eso se vuelve igual que la sumatoria de las demoras. Luego tiene un manejo similar. Entonces, pero estos son promedios en el tiempo. Entonces, durante la simulación, registra un nuevo valor después del cambio en su nivel, que por eso era lo del time lapse event, ¿no? Para poder calcular el ancho del rectángulo. Entonces, eso es lo que quiere decir ahí, lo que está mencionando, después del cambio del nivel. Ya desplazado en el valor de la variable times. Entonces, le voy a decir times con este valor en esta variable. Entonces va acumulando, es un nuevo rectángulo. Lo mismo, para iniciar los valores en la rutina que hace el init sin lib, pues va a tener la proporción times 0.00. O sea, póngame todos los acumuladores de 0, los 20. Y también cuando quiera suspender esos contadores dentro de la simulación ya, pues también la llamo cuando los quiera, como menciono, suspender. O sea, voy a iniciar el estado estacionario. Al final, pues pido el informe. Entonces, lo mismo. Al pedir el informe, lo hago igual que el SAMPES. Dice, invoca el times con el negativo de la variable SEA. O sea, lo mismo, digo times 0.0 menos la variable. Y entonces eso me va a entregar en transfer 1, el promedio. En transfer 2, el valor máximo. Y en transfer 3, el valor mínimo. Viene otra rutina que es files. ¿De dónde sale files? De QT, del número promedio de registros que haya en una lista. Luego, eso mismo les da a entender que tiene un manejo similar al times. Pero este está manejando es la cantidad de registros, no los valores, ¿no? Entonces, produce estadística resumen sobre el número de registros en una lista específica. Entonces, cuando yo le diga, oiga, files 1, él me va a entregar en transfer 1 el número promedio de registros que obtuvo esa lista. Por ejemplo, ¿cuántos clientes en promedio estuvieron en la cola? ¿Cuál fue el número máximo de clientes en la cola o número de registros? ¿Cuál fue el menor número de clientes en la cola? Entonces todo eso lo hago a través de files list. No necesito el times. Porque dice aquí, las longitudes de las listas pueden tener significado físico. Por ejemplo, longitud de la cola, estado del servidor. Por ejemplo, aquí estamos hablando del concepto BT, que el servidor está libre o está ocupado, ¿no? Entonces, si yo le saco el promedio a esa lista, pues me va a decir qué tan en promedio cuánto estuvo ocupado el servidor, ¿no? O sea, será un número entre 0 y 1. Bueno, aquí sería 1 y 0, ¿no? Si estoy hablando de ese concepto. Bueno, entonces tienen claro que yo tengo el SAMPES y tengo el times. Pero si yo tengo una simulación en la que tengo muchas variables y al final yo quiero producir el informe de todas ellas, pues no me voy a poner a pedir una por una, sino le digo, esto es para, produzcame las estadísticas, los promedios estadísticos, los estimados estadísticos de todas esas variables y mándemelos a esta unidad que yo le diga, o sea, la unidad de salida, desde la variable tal hasta la variable tal. Este es el menor valor y el valor más grande. Entonces, escriba en el archivo UNIT las estadísticas resumen de la media, del número de valores, del máximo, del mínimo, de las variables SAMPES que van desde la variable mínima a la variable más alta, utilizando un formato estándar de 80 caracteres. Entonces, bueno, ya saben que sí, es decir, de los conceptos que les mostramos anteriormente. En forma similar lo hago con times.
también en esta unidad de salida, entrégueme los resultados desde esta variable hasta esta variable. Luego ustedes se dan cuenta que ya pues, los resultados se van a volver muy fácil. Y lo mismo con la que me da los promedios de todas las listas desde el punto de vista de los registros. Entonces, es un manejo similar a Times, ya entienden por qué. Y entonces me produce el informe de cuántos registros en promedio tuvo una lista, cuál fue el número máximo, cuál fue el número mínimo. Ahora, ¿qué variables aleatorias tiene el SYNLIB? Pues de hecho tiene la exponencial que ya nosotros sabemos cómo programarla. Y eso que sabemos programar, eso es lo que está ahí en el software. O sea, esa función que le damos con esta medida y con este string, produzcame una variable aleatoria pues, de tipo exponencial. Esta uniforme, le doy los valores de A y B y con tal string, y pues él me devuelve un número aleatorio entre esos pareja de valores, de acuerdo al string que le estamos dando. Esta es la escalera. Dice una variable aleatoria de tipo entero que siga esta distribución de probabilidad que tiene 25 escalones con este string. Entonces, digamos, esta escalera, la prop distribution, como lo mencionamos aquí, debe estar especificado con un valor de 1. O sea, hay que darle la escalera desde 0 hasta 1. ¿Cuáles son los puntos intermedios, no? Bien, entonces aquí hay una cuarta variable aleatoria que la tiene este software, o sea, el SYNLIB, que es una que está en capacidad de generarme una variable aleatoria Erlang-K con medida MINS. Si, por ejemplo, esta gráfica está tomada de Wikipedia, o podríamos haberla tomado del libro de Lo, ya saben dónde vamos y miramos. Allá donde está el repaso de estadística. Entonces, si vamos y miramos la variable aleatoria gamma con parámetros alfa y beta, entonces la exponencial beta y la gamma 1 beta son la misma distribución. Por ejemplo, observen que esta es K igual a 1, que es una, digamos, una, o sea, ese K es 1. Entonces, esa es esta curva que está en rojo. Entonces, una exponencial. Y tengo otra que es, bueno, ya es para acá igual a 0,5. Aparentemente, pues, sin embargo, aquí dicen que solo la 1 de la gamma es la exponencial. Con el mismo parámetro. Ya sabemos que aquí hablan de teta. Yo no sé si teta es, habría que ver a Wikipedia si teta es lambda o es beta, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Ahora dice, para un entero positivo K, la distribución gamma K beta se denomina la distribución Erlang-K beta, siempre y cuando, como vemos, el primer parámetro sea un entero. Por ejemplo, esto es un Erlang 2, Erlang 3, Erlang 5, Erlang 9. Esta no la tomo, ¿sí? Con la beta o la lambda que tenga aquí. Luego, para poder generar variables aleatorias de la Erlang, recurro no al método de la función inversa, porque no me funciona. Entonces recurro a un segundo método que se llama el método de convolución. Dice, para varias distribuciones importantes, la variable aleatoria X puede ser expresada como la suma de otras variables aleatorias que son idénticamente distribuidas y pueden ser generadas más fácilmente que la generación directa de la variable original. Entonces vamos a asumir que hay variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes, Y1, Y2, Y sub m, para un m fijo, tal que la suma de esos números tienen la misma distribución como si la hubiéramos tomado de la variable aleatoria X, que era la original.
Ese es el caso de la Erlang. Entonces, la variable aleatoria Erlang, digamos, si X es una variable aleatoria Erlang con media, con Erlang K, con media means, es equivalente a que yo aplique este algoritmo generando M valores o K valores, ¿no? Porque aquí tengo K valores, aquí sería de Y1, Y2 hasta Y sub K, idénticamente distribuidos con distribución G, que en este caso esa distribución G es una exponencial. Entonces genero K valores exponenciales con el algoritmo que ya conocemos, lo sumo y ese valor, digamos, aquí lo generé y aquí lo sumé, ¿no? Entonces, para que me dé el X. Este X es como si hubiéramos hecho el muestreo de una Erlang K con una media means. Entonces, eso es lo que está, digamos, en el software. Entonces, aquí lo tengo. Entonces le digo, oiga, produzcame una variable aleatoria Erlang de tipo de tamaño M, o sea, una Erlang M, con esta media, con este string. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay unas variables locales, una i y una real, que es la media de la exponencial. Digamos, yo le estoy dando esta media, que es la media de la Erlang, y la sumatoria. Entonces, ¿a qué es igual la media de la exponencial? Pues es igual a la media de la Erlang, es min, dividido por qué tipo de Erlang es. O sea, eso es el K, ¿no? El que está aquí como M. Entonces, lo divido por K, o por M. Y hago la sumatoria. ¿De qué? De los valores que genere con la exponencial, en este caso para ese K que estoy pidiendo M. Entonces le digo, haga suma igual a 0 y comience a hacer la sumatoria. Suma igual a 0, le voy sumando el valor de K exponencial que voy produciendo de acuerdo a la fórmula que ya conocemos. Y lo hago para M valores y entonces retorno esa suma y eso es como si hubiese hecho la Erlang M con esta media y con este string. Luego estamos aprendiendo un segundo método de generar variables aleatorias por convolución, por el método de convolución. Luego aquí vuelvo y digamos, cito los métodos. Función inversa, composición, convolución, rechazo, aceptación, propiedades especiales. Por ejemplo, yo les he dicho que cuando no recuerdo si en la primera tarea que es la que están haciendo, les aparece variables aleatorias diferentes a la exponencial, a la uniforme, a la de la escalera, que son las que ya sabemos hacer. Supongamos que de pronto está la triangular o está la normal, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos y buscamos el algoritmo. Y si queremos saber de dónde salió, pues allá en el capítulo de generación de variables aleatorias está el numeral correspondiente, cómo lo generaron, ¿no? Bueno. Y pues ya en la siguiente tarea, pues cada vez se nos va complicando, los problemas son más complejos. Esto ya se los había entregado. Es decir, el proceso de Poisson homogéneo, que es cuando se cumpla estas tres condiciones. Digamos, el proceso estocástico n sub t para t mayor o igual a 0, se dice que es un proceso de Poisson si los clientes llegan uno por uno. Primera condición. Si la diferencia entre n en t más s menos n en t, o sea, el número de llegadas en ese intervalo de entre t y t más s, es la cantidad de clientes que llegaron. La distribución de esa cantidad de clientes que llegaron es independiente del t para todo t y s mayor o igual a 0. Eso es la definición de lo que es un proceso de Poisson. Y aquí está en el primer teorema que se los entregué ya en el Moodle, también está, creo que el 6.1, el teorema 6.1 y el teorema 6.2 en el libro de Lowe. Entonces, este es el teorema 1, en la cual nos está diciendo cómo es la función de masa de probabilidad
para un proceso de Poisson, donde eso nos tiene que arrojar un número para k igual a 0, 1, 2, hasta, digamos, que es la cantidad de clientes que llegan en un intervalo de tiempo. Pero lo que nos importaba era el segundo teorema, que dice que si yo tengo un proceso de Poisson, o sea, n de t con t mayor o igual a 0, es un proceso de Poisson con tasa lambda, entonces sus correspondientes tiempos entre llegadas son variables aleatorias exponenciales idénticamente distribuidas e independientes con media 1 sobre lambda. Ahora, si hablo de beta, pues lo mismo, con tiempo entre llegadas con parámetro beta, que es el tiempo, que es 1 sobre lambda. ¿Alguna pregunta sobre eso? Luego aquí tengo las funciones sin lib. O sea, continúo, ¿no? Y entonces aquí estoy hablando de las que me producen los números aleatorios. Las tres que ya sabemos. Son las mismas tres. O sea, la que me produce el número aleatorio, la que me fija el entero en la cual voy, de acuerdo al string, y la que me devuelve el entero actual utilizado para el flujo de string, ¿no? Aquí me devuelve la semilla, ¿no? Y aquí el entero donde voy. Bueno. Listo, eso era Zenly. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues utilizarlo. Entonces vamos a ver cómo ese Zenly me ayuda para hacer simulaciones un poco más complejas. Por eso los ejercicios de la tarea 2 serán más complejos. Porque ahora sí ya estoy, digámoslo así, en capacidad de manejar listas circulares doblemente encadenadas. Pero todavía, ¿qué tiene que hacer el usuario? Pues el usuario tiene que definir los eventos. Estamos en el mismo enfoque por eventos. Entonces es el usuario el que dice cuáles son los eventos de ese problema. Escribir la función principal del programa, el main. Y las funciones precisamente de los eventos que usted define. Y de pronto otras funciones como lo dice ahí. Pero las funciones le van a hacer la tarea más fácil. Entonces tiene que determinar, o sea, primero los eventos, luego determinar qué listas va a utilizar. Por ejemplo, necesitará una lista para que represente la cola. Necesitará mínimo una lista que represente la lista de los eventos. Y así sucesivamente según las que necesite. Tengo que determinar qué acumuladores llevo que me permita evaluar estimados promedios estadísticos y estimados promedios en el tiempo. De ambas tengo 20 aquí y 20 acá. Determinar y asignar el uso de los strings de los números aleatorios para que las variables sean independientes una de la otra, no estén correlacionados. Las variables sin lib en algunos casos toman el lugar de muchas variables de estado, de acumuladores, pero el usuario puede todavía necesitar declarar algunas variables locales o globales. Por ejemplo, digamos, si yo estoy en el problema del MM1 y yo quiero arrancar con que no hay clientes en la cola, yo no tengo por qué preocuparme de eso. Simplemente la lista no tiene registros, por ejemplo. Lo mismo la que representa la ocupación de la máquina, el servidor. No tiene registro, está libre. Los acumuladores están en el cero. Luego, todo eso yo no necesito definirlo. Si me sirve lo del Zenly, ¿no? Luego, para escribir una simulación haciendo uso del Zenly, pues yo tengo que seguir lo que aprendí en las presentaciones anteriores, porque sigo con el enfoque por eventos. Entonces, sigo el mismo esquema. O sea, ¿cuál es? Leo y escribo los parámetros de entrada. ¿No es cierto? Dejo constancia. Invoco el init Zenly para inicializar el software que voy a usar, que llama el Zenly. Pero ya saben que lo que debería hacer en ese momento es hacer la inicialización
de mi problema. Pero como mi problema es un caso particular, por eso llamo como una primera parte el init sin lib. Y defino, como aquí en esta rutina, yo no tengo definido por qué atributo voy a clasificar las listas, entonces tengo que definirle, bueno, en el init sin lib sí tengo que la lista de los eventos va a estar ordenada por el atributo del tiempo. Pero si yo quiero otra lista diferente a la 25, clasificarla, pues tengo que decirlo en el programa principal, en el atributo de la lista listRands, en el atributo de la lista que yo diga. Es decir, voy a meter aquí en esa celda el número del atributo para la clasificación de la lista que vaya a clasificar. Tengo que definir la variable, el número máximo de atributos, porque en esta primera lo dejé en 10. Aquí lo redefino. Digo, no quiero 10, quiero 4. Tengo que inicializar el timing si algunas de las variables tienen valores diferentes de 0. Entonces, como aquí yo las puse en 0, aquí yo puedo decir, no señor, usted no está en 0, sino está en tal valor. Digamos, cuando empiezo la simulación. Inicializo la lista de los eventos. Entonces, digamos que todos van a caer en el tiempo 0. Entonces, hago lo que es Event Schedule, digamos, programar los eventos a través de la rutina que se llama Event Schedule. O sea, prográmeme eventos en la lista de eventos en el tiempo 0. Bueno, luego ya saben que lo tengo que armar en Trapper. Invocar la rutina de temporización. Después de que hice, hasta aquí en el punto 6 ya hice las 4 tareas que me requiere cualquier simulación. O sea, colocar el reloj en 0, inicializar el estado del sistema, inicializar los contadores estadísticos, programar los primeros eventos. 4 tareas. Siguen las 4 tareas. Ahora invoco el timing, que es la que va y investiga precisamente la lista de eventos para ver cuál es el evento siguiente y actualizar el reloj a simulation time. Entonces actualizo esta variable y el simulation time. Invoco, como ya sé aquí cuál es el evento, invoco la función del evento correspondiente a través de la proposición case. Entonces, y vuelvo y hago el timing. Cada vez que termine un evento, entonces devuelvo aquí el timing si no se cumple la condición de terminación de la simulación. Cuando ya se cumpla la condición de terminación, invoco el generador del informe escrito por el usuario, el cual usualmente va a emplear el samples, el times, el files, el out samples, el out times y el out files. ¿Listo? Tengo que mantener las listas, o sea, actualizarlas a través del list file, que lo hace automáticamente el software. El list file es archivar un registro en una lista. Eso lo tengo que hacer en mi programa. Remover un registro en una lista. Y lo hago en combinación con Trapper, como ya lo tienen claro. Obtener estadísticas vía samples y times. Actualizar la lista de los eventos vía Event Schedule. Quisiera verificar que no hay errores y pues de hecho en este tipo de software pues no puedo dedicar toda clase de errores. Pero habrá algunos que se pueden, que son errores pues muy sencillos. Por ejemplo, atrasos de tiempo, programar un evento para ejecución en el pasado, o sea que esté por debajo del reloj. Pues eso es imposible. Eso creo que lo puede chequear el software. Utilizar lista de números ilegales. Por ejemplo, oiga, produzcame, digamos, a ver, ¿qué número de variables? No me suena mucho. Bueno, un número que no corresponda, por ejemplo, más bien el samples. Y entonces, bueno, sí, eso se está refiriendo aquí, no es estaba pegando la variable aleatoria. No, si me digo, actualízame la variable samples, la 25. Y las samples no existen sino 20. Entonces, eso es un error. Intentar remover un registro de una lista vacía. O sea, no tengo a quién quitar. También se lo va a decir. Bueno, estamos listos.
para hacer la primera simulación, y por eso vamos a tomar otra vez el problema MM1 para que así comparemos todo lo que nos va ayudando el SINLIB. Entonces, mismo modelo considerado anteriormente. Regla de terminación, 1000 demoras. Mismos eventos. El 1 es una llegada y el 2 una terminación. Luego, ¿qué listas voy a manejar? Necesito la lista número 1, es la cola. ¿Y qué atributo necesito en esa lista? Pues cuando llegó el cliente a la cola. Tiempo de llegada a la cola. La lista número 2 va a representar la ocupación del servidor. No tiene atributos. Yo lo único que necesito es un registro ahí que me diga que esa máquina, ese empleado está ocupado. Eso es todo lo que necesito. No necesito atributos. Tengo que manejar la lista 25 por obligación, que es la lista de los eventos. Entonces, ¿qué atributos? Tiempo del evento, tipo del evento. Aquí no necesito nada más. Voy a manejar la variable 1 de las SAMPES para hacer la acumulación de las demoras en las colas. Y la variable times no la voy a utilizar, dice ahí que ninguna. Porque si yo quiero el número promedio de clientes haciendo cola, el número máximo, el número mínimo, para eso me sirve files en lugar de usar times, porque conceptualmente son similares, ¿no? Flujo de números aleatorios. Entonces, por ejemplo, es posible que para cada variable aleatoria yo le fije un string. Entonces, estos son los string. Entonces voy a usar el string número 1 para generar las llegadas y el string número 2 para generar las variables aleatorias de los tiempos del servicio. Entonces, ustedes pueden comparar el código que voy manejando con el anterior. Y vamos a hacer hincapié cuando es diferente, digamos, del código anterior. De hecho, pues decíamos que para usar el SYNLIB teníamos que incluir al SYNLIB.h para usar el SYNLIB.c. Es el que me encadena esa librería, digamos. Tengo unas variables simbólicas. Una que es el event arrival, que es el evento tipo 1. El event depart, que es el 2, que es el evento terminación de atender a un cliente, entre comillas, ¿no? Puede ser una pieza. List queue es 1, que se refiere a que la lista número 1 va a ser la cola. La lista número 2 va a representar la ocupación de la máquina, del servidor, del cajero. La variable número 1 de las 20 que tengo es la que me va a permitir acumular las demoras en la cola. El string de las llegadas es el 1. El string del servicio es el 2. Entonces son variables simbólicas, ¿no? Es decir, ustedes saben que al usar el SYNLIB ya tengo ciertas variables que son globales, como de simulation time, como next event time, son globales. Pero yo tengo que declarar aquí otras variables que van a ser globales, pero que no forman parte del paquete SYNLIB, sino que son propias de mi programa que voy a simular. ¿Como cuáles? Desde el punto de vista entero, yo necesito una variable que me diga número de clientes que han completado sus demoras y cuál es el número de clientes que yo necesito para que la simulación termine. Luego eso es igual. Reales, pues necesito el tiempo medio entre las llegadas, el minuto, ¿no es cierto? El tiempo medio del servicio, los 0.5 minutos. Abro los archivos como también lo hacía anteriormente. Ya saben que el e-file tiene los datos de entrada y este produce los resultados.
declaro las funciones que no están en el SYNLIB, que las tengo yo que desarrollar el código. Por ejemplo, la init model, no la init SYNLIB, porque ya está hecha. Pero como la init SYNLIB no me hace las 4 tareas, yo aquí tengo que completar las 4 tareas, digámoslo así. La rutina que maneja una llegada, la rutina que maneja la terminación del servicio, la que produce el informe, eso es lo que necesito, ¿no? Bueno, fíjese que entre otras cosas no llamé la exponencial porque ahí está. Y como yo tengo todo lo del SYNLIB a la mano, pues ya tengo la capacidad de generar exponenciales, uniformes, la escalera y la ERLAN. Comienza el programa principal. Abro el archivo de entrada, donde están los datos. Este es el archivo donde van los resultados. Leo los parámetros. Bueno, aquí no es que no los tenga que leer, los quité, porque ustedes ya saben qué es lo que tengo que leer, y pues quité ese código que es, oiga, léame el minuto, léame el 0,5 minutos y los 1000 clientes. Eso es lo que está aquí en la lectura de los parámetros. Como no es nada nuevo, pues lo quité por efectos de, digamos, de claridad. Y ya saben que una vez que yo lea los parámetros, los escribo. Luego también lo quité ahí de la escritura. Luego, invoco la rutina que me inicializa el paquete SYNLIB. La init SYNLIB. Entonces tenemos que acordarnos qué hace. O sea, en resumen, me prepara el arreglo SYNLIB para manejar listas, hasta 25 listas. Me dice que la lista 25, la de los eventos, que tengo 10 atributos, que la lista 25 va a estar ordenada por el atributo del tiempo. ¿Qué más tengo allá? Que el reloj está en 0. Lo que pude hacer allá. Pero como aquí precisamente esta variable vale 10, entonces yo le digo, no utilice todo eso para que pues, no desperdicie memoria, diría yo. Entonces lo voy a hacer a los que realmente necesito, que es que el número máximo de atributos solamente van a ser 4. Y como aquí no hice las 4 tareas, aquí la complemento. La complemento porque de las 4 aquí ya coloqué el reloj en 0. Indirectamente ya inicialicé el estado del sistema, en algunos casos. Indirectamente ya preparé los acumuladores estadísticos. Pero, por ejemplo, la 4ª tarea, que es inicializar la lista de los eventos, esa sí no la he hecho, porque es propia de este problema. Y hago la simulación. Luego es igualitico, no he cambiado nada. Mientras el número de clientes que completaron sus demoras sea inferior a los que necesito, haga la simulación. Entonces vaya y haga el timing para que me determine cuál es el evento siguiente. Y entonces esto es más rápido que lo que tenía antes, ¿no? Porque ya saben que es el primer registro de la lista 25. Y entonces lo quita, lo pone en transfer, actualiza el reloj, actualiza el tipo del evento siguiente, o sea, el next event type. Y entonces al devolver el control, yo pregunto cuál es el valor de este next event type. Y será una llegada case 1 o será un case 2, dependiendo de qué tipo del evento es el que ocurrió aquí cuando hizo el timing. Entonces, si es una llegada, invoco la llegada. Si es una terminación del servicio, invoco la terminación del servicio. Y aquí voy como dicen, repitiendo esto hasta que se cumpla que el número de clientes que completaron sus demoras, o sea, el cliente 1000 pasó a ocupar la máquina o el cajero, y entonces en ese momento me salgo de este bucle y entrego el informe de las medidas de desempeño. Cierro los archivos y devuelvo el control. Luego eso es igual. Y comienzo con la rutina que complementa las 4 tareas. Entonces, ¿cuáles tareas me faltan? Entonces, por ejemplo, necesito llevar este contador. Número de clientes que han completado sus demoras. Ninguno, va por 0. Y tengo que programar los eventos. ¿Y antes qué hacía? Programaba cuándo ocurría la primera llegada y cuándo ocurría la primera terminación del servicio, así fuera en 10 a la 30. Ahora no, solo programo la llegada. Entonces, event schedule, a partir de lo que diga el reloj,
más lo que me dé el muestreo de la distribución exponencial con una media de 1 minuto con el string número 1 y es un evento llegada. Entonces, no programo la terminación del servicio, no necesito ese truco. Ahora solo programo lo que necesito. Y entro a manejar el evento llegada. Y pues la rutina es la misma, por eso tengo ahí copiado el diagrama de flujo de las tareas que se hacen en esa rutina para que nos acordemos. Entonces, cuando ocurra una llegada, programo la llegada de la siguiente. Con el que llegó, pregunto cómo es el servidor. ¿Está libre? Bueno, aquí la pregunta es, ¿está ocupado? No, no está ocupado, o sea, está libre. Hace su demora en 0 para ese cliente que llegó, actualizo ese 0 porque los ceros cuentan, agrego 1 al número de clientes que completaron sus demoras, hago que el servidor esté ocupado y programo la terminación del servicio a ese cliente. Pero si es una llegada y en ese momento programa la llegada del siguiente y pregunto, ¿el servidor está ocupado? Sí está ocupado. En ese momento lo agrego al final de la cola porque la política es FIFO. Pero pregunto, es decir, no lo he agregado, lo voy a agregar, es lo que realmente estoy haciendo. Oiga, va por uno más en la cola. Pregunto, ¿hay espacio para él en la cola? No, o sea, dice aquí sí porque me llené el espacio de 100. Entonces escribo que ocurrió overflow en la cola. Entonces tengo que tomar las medidas de precaución y aquí termino la ejecución del programa. No, hay espacio. Entonces el cliente va a ocupar la posición que está diciendo acá. Entonces le digo, en ese lugar de la cola, guárdeme el tiempo de llegada. Eso es lo que dijimos en ese entonces. Ahora hay código. Lo que me interesa en este momento es que se comprenda dónde le está ayudando el SYNLIB. Entonces, programo la siguiente llegada. Event schedule, o sea, fíjese, para programar un evento usa el event schedule. A partir de lo que diga el reloj, más lo que me dé el muestreo de la distribución exponencial con el string número 1 y es un evento llegada. Listo. Ahora verifico cómo está la máquina, el cajero, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo verifico aquí? Pues por el tamaño, por list size. List size me dice, oiga, ese servidor, si es igual a 1, es porque tiene un registro, así ese registro tenga basura. Se está ocupado. Entonces dice, el servidor está ocupado, así que guardo el tiempo de llegada del cliente al final de la lista que le llamé la lista de la cola. Entonces armo el registro en transfer. ¿Y qué atributo necesito? Entonces, una recomendación que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen esto es que, ¿cuáles son las listas que usted definió? Estaba bien atrás. Bueno. O sea, esto lo tiene que tener en la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, se me olvidó qué íbamos a hacer. A ver si alguien me ayuda a qué era lo que iba a hacer. Estábamos en la rutina a meterlo en la cola, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo incorporarlo a la cola, entonces estoy hablando de la lista 1. ¿Y qué necesito en la lista 1? El tiempo de llegada a la cola. Si lo tengo que almacenar en la lista 2 para ocupar el servidor, pues simplemente coge la basura que hay en transfer y la coloco a ocupar el registro. Y si es un evento, pues tengo que pensar en esto. Luego, lo que quiero que quede claro es que hay que pensar en esto que está aquí. Entonces, ahora sí. Entonces, el servidor está ocupado. Ahí le está ayudando el SYNLIB. ¿Sí? O si no, usted tendría que haber colocado una variable bici, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparentemente no es muy ventajoso entre el SYNLIB y el alto nivel, ¿no? Luego sabe que, entonces armo el registro. Entonces en transfer 1 coloco el tiempo de llegada. O sea, en este momento llegó ese cliente. Y lo incorporo. Ya lo tengo armado en transfer. No necesito más atributos. Entonces le digo archívelo. ¿En qué lugar? De últimas. ¿En dónde? En la cola.
¿Listo? Aquí le está ayudando el Zenlib. Bueno. De lo contrario, el servidor está libre. Entonces voy a iniciar servicio. Entonces, luego ese cliente, ¿cuánto demoró la cola? 0. Ese es el valor, ¿no? ¿En cuál lista? En la 1, que fue la que yo definí, que en la lista 1 de las demoras de estos contadores, en la variable 1 es que realmente debo decir, estoy guardando este 0. Ya saben que los ceros cuentan. Entonces él sabe que va un 0 y que va un cliente más. Que aquí lo incremento. Incremento en 1 el número de clientes que completaron sus demoras. Marco el servidor ocupado y, como lo dije hace un momento, cojo la basura que esté en transfer, porque siempre que yo diga file, está cogiendo lo que esté en transfer. Pero como es la lista número 2, que es la ocupación del servidor, o sea, el servidor la 2, y lo voy a colocar de primeras o de últimas, o sea, como es un solo registro, cualquier opción hasta me sirve, ¿no? Bueno, la primera o la última, ¿no? Entonces marco el servidor ocupado, o sea, le pongo un registro con la basura que esté en tráfico. Y como lo acabo de ocupar, programo cuando en el futuro lo voy a dejar libre. Entonces llamo la rutina que programa los eventos futuros, que es la Event Schedule, y le digo, a partir de este momento, más lo que me dure atendiéndolo, o sea, exponencial con la media del servicio, 0.5 minutos con el stream número 2 y con un evento tipo 2, que es la terminación del servicio. Bien, voy a la rutina que maneja la terminación del servicio. Entonces, lo mismo, recordemos la lógica. Terminamos el servicio, o sea, timing nos mandó aquí, y entonces preguntamos, ¿la cola está vacía? Sí, pues así hacíamos antes, ¿no? Marca el servidor libre, elimine el evento de terminación del servicio porque no haya quien atender. Pero si no, tomo el primero, lo quito de la cola, evalúo su demora, cuento que va un cliente más que completó su servicio, programo, el cajero estaba ocupado, ¿no es cierto? Entonces él sigue ocupado, entonces esperamos la terminación del servicio y avanzo un cliente en la cola si lo hay, una posición hacia adelante. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Verifico si la cola está vacía. ¿Cómo lo hago? Por el tamaño, o sea, cuántos registros tiene la cola, que es la lista número 1. Si eso es igual a 0, está libre, no hay nadie en la cola. Como está libre, entonces desocupo al cajero, o sea, quito el registro según la opción 1 en la lista número 2, que es liberar al cajero. Quedó libre porque iba por esta ruta. Y yo no programé ningún evento tipo 2. No necesito el truco. Ahora, por la otra ruta, quito el primer registro de la cola, el primero de la cola, es el 2. Actualizo su demora. ¿Cuánto demoró en cola? Pues lo que diga el reloj, menos como yo acabo de removerlo de la cola, lo tengo en transfer. O sea, yo aquí no lo estoy viendo, pero lo tengo en transfer, ¿no es cierto? Y en transfer 1 está el tiempo de llegada. Por eso aquí le digo lo que diga el reloj, menos transfer 1. Y eso llévelo a la variable 1. Entonces me está acumulando esa demora. Incremento el número de clientes que completaron sus demoras. Y como lo voy a atender, programo un nuevo terminación del servicio, que será lo que diga el reloj, más lo que gasto atendiéndolo, de acuerdo a la media de 0.5 al string número 2 y a que es un evento tipo 2. Voy al informe. Bueno, yo creo que ya son las 11, vemos ahí. ¿Alguna pregunta? Respecto a este tema, no, profe, pero en el chat hay una pregunta de un compañero sobre algo del taller, de que es una variable aleatoria idénticamente distribuida. Más arriba, hasta las 9:20. Pues no, es decir, eso se lo repitieron en estadística todos los días. Pero sí, idénticamente distribuida quiere decir que ese valor
siempre se produce, por ejemplo, si yo estoy hablando de una exponencial, siempre será una exponencial. O sea, se distribuye de acuerdo a ese comportamiento exponencial. Y independiente es que no tiene que ver el valor de una variable con el valor de otra, no están correlacionados. Eso quiere decir independientes. Y que idénticamente distribuidas significa que vienen de la misma población. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta había? Aquí alguien le estaba diciendo dónde buscar el log, creo. O sea, ya todos saben dónde están los códigos, ¿no? Tanto para el capítulo primero como para el capítulo segundo. Inclusive ustedes se dieron cuenta que eso también está para hacerlo en Visual Basic, ¿no? Entonces, sin embargo, pues yo prefiero que lo hagan en C. O sea, ¿qué es lo que se persigue en este momento? Que se entienda pues los conceptos que después los van a manejar mucho más fácil en cualquier software. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo le quería solicitar si de pronto nos podía dar algunos días más de plazo para entregar la tarea. Eso está para este viernes, ¿no? Sí, ¿Y qué es un día más de plazo? ¿De qué estamos o hablando? sea, dejarla, no sé, de pronto para el domingo, podría ser. Bueno, pierde un fin de semana. Es decir, yo no le doy problemas, les doy el plazo, pero ustedes van entendiendo que esto no lo hace uno al día anterior. Y en la medida que vamos avanzando en el curso, pues vamos ¿qué? Los problemas son cada vez más complejos. Entonces, digamos, yo este viernes, por no decir, sí, este fin de semana, coloco la segunda tarea. ¿Sí? Es más, ya estoy armando la entrega final. Yo voy así de adelantado. ¿Cómo va a ser las entregas finales, las exposiciones? Todo eso lo tengo que ir armando desde ya. Entonces, listo, lo entregan el domingo en la noche. Sí, profe, es mejor que nos dé. Es que el fin de semana, de todas maneras, uno tiene tiempo para revisar todo ya antes de la entrega. No, sí, yo no vuelvo y hago hincapié. Yo le doy el plazo, pero ese plazo le está implicando que usted pierde ese fin de semana para comenzar la segunda tarea. ¿Listo? Entonces se le va acumulando el trabajo. Entonces, eso es lo que quiero hacer hincapié, que no acumule el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, la entregan el domingo por la noche. Listo, vale, gracias, profe. Ok.